Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el estudio, como bien nos comenta el pastor, pero vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Acompáñenme, cierren sus ojos para no distraernos. Y Padre, te damos muchas gracias una vez más. Aquí estamos un domingo más, Señor, para estudiar tu palabra. Solamente te queremos pedir que seas tú en nosotros, que nos ayudes, que pongas, Señor, las palabras correctas en nuestra mente y que las podamos poner por obra, Señor, en nuestro corazón. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, por las personas que escuchan también. Y, Señor, este tiempo es tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Como bien comenta el pastor, el hecho de que estemos estudiando el libro de Juan es un libro bastante interesante. Normalmente cuando uno conoce del Señor y es nuevo, ¿no? Normalmente lo que les puedo no comentar a las personas que quieren empezar a leer y estudiar es, lee el primer libro que se les recomienda es leer es precisamente el libro de Juan, ¿no? Y los salmos, por supuesto. Ya hemos visto dos clases, como dice el pastor, la introducción del libro de Juan, el capítulo 1, y vamos a ir viendo en el transcurso de estas enseñanzas, de estas prédicas. El libro de Juan es muy interesante porque a diferencia de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Juan, estos tres son conocidos como los evangelios sinópticos, ¿no? Están enfocados digamos como a la obra y los milagros del Señor Jesucristo durante todo el ministerio, los 3 años. Estos 3 libros están como, narran más las cosas que hizo el Señor Jesús por allá, por Galilea, por Capernaum, bien hablan de Jerusalén, pero el libro de Juan está enfocado a las cosas que hizo el Señor Jesús mayormente en Jerusalén, porque como bien nos había enseñado el pastor, el propósito del libro es exaltar a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por eso es que si recuerdan la clase pasada, normalmente los otros 3 evangelios, si ustedes recuerdan, ¿cómo empiezan? Empiezan con la genealogía, ¿verdad? Y el libro de Juan no empieza así, empieza especificando, como ya nos enseñó el pastor, e identificando quién es Jesús, ¿no? El versículo 1, ¿se acuerdan, no? ¿Qué dice el versículo 1? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y de ahí pues nos vamos al versículo 14, ¿no? Y el verbo se hizo carne, ¿se acuerdan? Y habitó o acampó, dice, entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria como del unigénito. Y de ahí nos vamos al versículo 18, donde dice, y nadie conoció a Dios jamás. Dice el versículo, el unigénico Hijo de Dios que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. En estos 3 versículos que el pastor nos enseñó, se encierra la identificación y la explicación, ¿no? Como dice, en el principio era el verbo, y el versículo 14, y el verbo se hizo carne, ¿no? Hablando específicamente de ¿quién? De Jesús, cuando dice el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios, ¿no? La palabra verbo en este versículo 1 es la palabra griega de logos, que significa palabra, ¿no? Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, ¿no? Jesús se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y así inicia Juan, ya nos explicó el pastor, inicia después con segunda parte del capítulo, donde vemos ya la interacción de estos 4 personajes con Jesús, Juan, Andrés, Felipe y Natanael, ¿se acuerdan? Juan le dice en el versículo 29, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una declaración como diciendo, Jesús es el Redentor. Andrés después le dice en el versículo 41, le dice, cuando va a ver a Pedro, le dice, hemos visto al Mesías, ¿no? Declarándolo como tal. Después viene Felipe en el 45 a decirle a Natanael, le dice, aquel del que habló Moisés, ¿se acuerdan? Dando a entender que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en el versículo 49 finalmente Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y hacen estas declaraciones después de que el Señor Jesús le dice, y te vi en la higuera, ¿se acuerdan que le dice? Y incluso esta declaración de Natanael de decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, era una declaración muy peligrosa en ese momento. Imagínense, para los judíos era muy importante el nombre de Dios, y que un judío le dijera a otro judío, tú eres el Hijo de Dios, era prácticamente una sentencia de muerte en ese momento. Pero era tal la convicción en el corazón de Natanael de que lo declaró, ¿no? Tú eres el Rey de Israel, le dice. Estas 4 declaraciones que vemos en el capítulo 1 es la introducción de nuestro libro, ¿no?
Y así es como nosotros iniciamos en nuestro capítulo, es el capítulo número 2. Fíjense, del capítulo 2 al capítulo 12 vamos a ver prácticamente los 3 años del ministerio de Jesús. Nuestro evangelio tiene 21 capítulos, 21. Del 2 al 12 vamos a ver los 3 años. Del 13 al 21 es la pasión de Cristo. Juan se enfoca, como les digo, en esta parte de la vida de Jesús, dándole prácticamente 9 capítulos de todo el evangelio a las últimas horas de la vida de Jesús. Desde que estuvo con ellos en el aposento alto, de que se fueron al Getsemaní, de que lo arrestaron, se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, después con Pilato y a la cruz, y después todo esa que fueron como 48 horas se ven en 9 capítulos. Ahí nos damos cuenta del enfoque de nuestro evangelio. Está precisamente para poder exaltar el nombre de Jesucristo como el Señor y como nuestro Dios. Y del capítulo 2 que vamos a empezar al 12, vamos a ver el transcurso de todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. De hecho, aquí en este capítulo se termina como el primer año en este capítulo del recorrido que hace el Señor Jesucristo con los discípulos. Muy bien. Todo esto es para que podamos darle el contexto a nuestro capítulo. Ok, ahora sí, vamos a ver en el versículo 1, dice: al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Muy bien, nuestro capítulo está dividido en 25 versículos, del versículo 1 al versículo 12, vamos a ver esto como tienen ustedes en sus Biblias y ya lo van a ver, dice las bodas de Caná, ¿verdad? Del versículo 13 al versículo 25 vamos a ver el otro tema de nuestro capítulo, que es la purificación del templo. Vamos a ver dos partes y 2 temas en nuestro capítulo que son muy importantes después de lo que sucedió con el Señor Jesucristo cuando platicó con Natanael. Si tienen por ahí la primera diapositiva, vamos a ver unas imágenes porque quiero, antes que nada, vamos a ver el contexto. Es importante poder ver un contexto en las Escrituras. Hay un contexto geográfico, hay un contexto cultural, ¿no? Hay un contexto incluso religioso para poder leer y entender lo que estamos viendo bajo esa óptica en la que fue escrito, ¿no? Juan escribió el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis, o sea, prácticamente escribió mucho del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos aquí lo de las bodas, nosotros inmediatamente tenemos una figura o tenemos una imagen de lo que es una boda en nuestra mente, ¿verdad? Todos hemos asistido a 1 o 2 o no sé, algunas bodas en nuestra vida, ¿no? Pero tenemos ya prefigurado lo que es una boda, pero no era lo mismo la boda unas bodas en Israel que las bodas que nosotros conocemos ahora, ¿no? Inclusive no son las mismas bodas en el valle que en el istmo y en la sierra que en el centro. Ahora imagínense una boda en Israel, pues era completamente distinta. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder entender el mensaje. Porque aquí en estos versículos hay un mensaje y que a veces se tergiversa un poquito y se va por otro lado. ¿Ok? Bueno, dice nuestro versículo 1, al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea. Fíjense, ahí iniciamos ya con una connotación que nos da Juan. Dice al tercer día. Juan, nos vamos a ver en todo el desarrollo del Evangelio, siempre nos ubica en tiempo, en espacio y en lugar. Siempre dice, estaba Jesús aquí y se fue para allá. Estaba en Jerusalén y se fue para Capernaum. Caminó de Betania a Jerusalén, etc. Siempre nos ubica Juan en el tiempo y en el espacio. Siempre. Cuando dice aquí al tercer día, no es que haya narrado Juan cronológicamente su evangelio. A veces se interpreta el tercer día con una cuestión como escatológica o profética, pero en realidad no, lo que yo les comentaba ahorita del contexto de las bodas. Normalmente los judíos celebraban las bodas en el tercer día de la semana. Esa era para ellos la tradición, porque relacionándolo con su cultura, en el Génesis, en el tercer día de la creación, fue cuando el Señor dijo que lo que había hecho era muy bueno, y para ellos el tercer día era escogido para las bodas, para que esta unión matrimonial fuera bendecido en ese día. Ellos eran mucho de simbolismos, ustedes lo saben, de colores, de números, de lugares. Para ellos todo tenía un símbolo y representaba algo. Había muchos simbolismos en la cultura judía, ¿no?
El número 7, por ejemplo, es perfección, el rojo es sangre, ¿no? Y el mismo, el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, tiene un simbolismo, el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Es el cuerpo, el alma y el espíritu para el hombre, ¿no? Y así hay muchas cosas. Por eso es que dice aquí Juan, para él era fácil decir el tercer día, como ubicando algo normal, ¿no? Normalmente nosotros conocemos que las celebraciones las hacen los días, ¿qué? Exacto, es como si dijera, y el sábado hubo unas, así, ¿no? Por esto es que dice aquí el tercer día. Dice, en Caná de Galilea. Vamos a ubicarnos en este lugar porque es importante, si Juan lo marca también simplemente para poder ubicarnos. Si tienes la diapositiva, Matthew. Rápido. Nosotros estamos aquí, ¿ok? Este es México, continente americano, Europa, Asia, África, Oceanía. Aquí es donde estamos ubicados en nuestro texto. Aquí es donde está el área de Israel. La siguiente, Matthew, porfa. Muy bien. Aquí es donde está el continente europeo. Aquí está España, Italia, Francia, el mar Mediterráneo. Aquí es donde está la zona de Israel. Aquí es donde está Palestina en la actualidad. Por aquí está Grecia, Turquía. Esta es la zona en donde estamos hablando. Aquí está ubicado. Muy bien, por si... para poder ubicarnos, la que sigue, Matthew, porfa. De esa zona que habíamos visto, esta es la zona donde el Señor Jesús se movió en todo su ministerio. Este es el Mar Muerto, aquí está el río Jordán y este es el Mar de Galilea. Jerusalén estaba por aquí y por acá estaba Caná. El Señor Jesús venía de este lado del Mar de Galilea en Betania, donde había platicado con Natanael. ¿Era Betania o...? Sí. Betsaida, perdón, Betsaida. Betsaida estaba por aquí, Betania está por aquí abajo. Es Betsaida, está aquí, por aquí está Capernaum y aquí alejadito está Caná. El Señor caminó de aquí para acá, a Caná, a las bodas, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Dice, y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Ahora, hay algo que está en el versículo 1 donde dice, estaba allí la madre de Jesús. Se entiende que es probable que estas bodas hayan sido de alguna manera un pariente de la madre de Jesús, de María. Por eso es que hace este énfasis. Y hay otra cosa curiosa en el Evangelio de Juan. Juan nunca llama a María a la madre de Jesús. Siempre, así como lo leen usted ahí, en el versículo 1 dice, y estaba allí la madre de Jesús. Siempre se refiere a María como la madre de Jesús. Y José, por supuesto, nunca es mencionado. Ok. Dice, y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Recordemos que en ese momento, pues, cuando estaban invitados los discípulos de Jesús, Andrés, Juan, Pedro, Santiago, Natanael, pues los que estaban invitando a la boda no sabían que eran sus discípulos, ¿no? Eran como sus amigos, pero se pegaron y ahí fueron todos, ¿no? Ahí van a las bodas todos juntos. Dice, versículo 3 y 4, dice, y habiendo comenzado a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Muy bien, fíjense, aquí en estos dos versículos está un detalle muy importante de nuestro estudio. María están en las bodas, como yo les comentaba, en las bodas en Israel pues son distintas a las de acá. Hay un elemento muy importante en la cultura judía, que es el vino. Y muchas veces este versículo se ha tomado como un pretexto para poder tergiversar, ¿no? Y decir, bueno, si Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué no puedo tomar, no? Si hasta Él lo está, ¿cómo dicen? Promoviendo, ¿no? O lo está como induciendo quizás, ¿no? Y entonces, por lo tanto, yo también puedo tomar, ¿no? Evidentemente este es un error y es algo que está equivocado porque la palabra a sí mismo no se contradice, ¿no? La Biblia nunca te induce o te fomenta a que tú tomes y te emborraches de ninguna manera. Vamos a ver unos versículos ahorita. Lo que pasa es que en la cultura judía el vino era una parte, un simbolismo muy importante, y en las bodas era todavía más importante. El vino representaba para ellos la alegría, y representaba sobre todo en la celebración del matrimonio
Era muy importante que el vino no faltara porque representaba la bendición para ellos, la alegría, la unión, la felicidad. Si en una boda judía llegaba a faltar el vino, era así como, ya no hay vino, no, ya su matrimonio no va a ser, ¿no? Así era considerado para ellos. Y además era una falta de respeto para el invitado que no hubiera vino. Jamás había una situación de que el vino se emborrachara a la gente con el vino. Simplemente era la presencia simbólica del jugo de uva del vino, digamos, en la fiesta. Y por eso, como vamos a ver ahorita más adelante, que no hubiera vino era algo terrible, terrible, terrible. Por eso es que nosotros les comentaba, parece que María era como algo ahí pariente con ellos, porque ella se dio cuenta que no había vino. Por eso dice, y habiendo comenzado a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Cómo se dio cuenta María? Uno cuando está de invitado, pues está sentado y te sirven, ¿no? Igual allá. María estaba inmiscuida en la organización. Ahora, por esto también nos damos cuenta que la familia en la cual se estaba celebrando estas bodas era pobre, era de escasos recursos, porque, como les digo, podía faltar cualquier cosa, pero el vino no. Y el hecho de que el vino se acabara reflejaba que había una escasez en esa familia, ¿no? Entonces, por eso es que María le comenta a Jesús que faltaba esta situación, más allá de parecer que intercedía porque luego también se toma este versículo como decir que María intercedió por los novios, etcétera. No, simplemente era porque faltaba este elemento que era importante para ellos, ¿no? Si en lugar del vino hubiera sido el pastel, ¿ves? Falta el pastel, ¿no? Así. Entonces, había una preocupación por una situación familiar y se acerca a Jesús. Ciertamente ahí en el versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Dos cosas que ver aquí también rápido en este versículo. Cuando dice ahí, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? No es que el Señor haya sido despectivo con María al llamarla mujer, así como diciéndole, pues ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Y se da la vuelta. No, el hecho de que le diga mujer era algo de respeto para las mujeres. Si recuerdan allá mismo en Juan y en los evangelios, cuando el Señor está en la cruz y se acerca a María con Juan precisamente, ¿y qué le dice a María? Mujer, ¿no? Ahí a tu hijo, a tu madre, ¿no? Se refiere a ella de la misma manera, es algo de respeto, no es algo despectivo. Y le dice, Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esta parte, cuando el Señor le dice, aún no ha llegado mi hora, se refiere precisamente a que hace una referencia a la muerte y a su resurrección. Como diciéndole a María, todavía no tengo yo que hacer digamos, una situación que refleje la resurrección en mi vida. Todavía no ha llegado mi hora. No se refería a que no había iniciado todavía su ministerio. Más adelante vamos a ver en el versículo 11 que dice, este es el inicio de señales, ¿no? Este es el inicio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús inicia con unas bodas y va a terminar con otras bodas, las bodas del Cordero, con su iglesia cuando el Señor nos llame a su presencia. Inicia con unas bodas y termina también con otras bodas. Muy bien, seguimos. Dice, su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Fíjense, ya ahí María ya no esperó en realidad que era si le dijo Jesús sí, no, etcétera. María simplemente le dijo a los sirvientes, hagan lo que el Señor, lo que Jesús dice, les diga. Era prácticamente era una instrucción y los sirvientes obedecieron. Dice versículo 6, y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Fíjense, dice aquí en el versículo 6 que había 6 tinajas de piedra para agua. Como les digo, el Evangelio siempre especifica, ¿no? Dice que le cabían 2 o 3 cántaros. Esto quiere decir que a cada tinaja le cabían 100 litros de agua. Había 6 y eran tinajas de piedra. Dice que estaban ahí puestas para el rito de la purificación. Como vimos, cuando se trasladan las personas de un lugar a otro, pues evidentemente no había ni camiones, ni taxis, ni nada. Todo era caminando, ¿no?
Entonces tampoco había como tenis, ni había botas, ¿no? ¿Qué tenían? Sandalias. Entonces uno de los ritos de purificación que había entre los judíos, ustedes, bueno, si ya lo han escuchado, y entrando a la casa, el siervo de menor rango tenía que ir y con el agua lavarle los pies a los invitados, ¿no? Manos, pies, para que se pudieran limpiar todo lo que venía del camino. Y esto era como este rito de purificación también simbólico de limpiarse para poder entrar a una casa, ¿no? Algo parecido como los que nos tocó hacer quizás ahorita en esta época, ¿no? De estar cambiándote, quitándote, etcétera, las cosas por lo de la pandemia. Para ellos era un rito. Y por eso estaban esas tinajas de agua ahí. Ahí estaban por ahí escondidas, había 6. Y para eso eran. Cuando dice María que le hagan caso a Jesús, le dice el Señor, llenen esas tinajas hasta arriba, ¿no? Los siervos no tenían ni idea de qué cosa estaba pasando. Finalmente era normal llenar esas tinajas de agua porque eran para la purificación de las personas que iban llegando. Ok, versículo 7. Dice, y Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Estos 2 versículos es la esencia de esta enseñanza que tenemos aquí con Jesús. Las tinajas y el milagro. ¿Por qué? Fíjense, más allá de que en una boda lo importante pues son los novios, ¿no? Estaba en una boda y normalmente siempre es cómo viene vestida la novia y cómo está su vestido, etcétera. Aquí la novia ni se menciona. ¿Por qué? Porque el enfoque de este mensaje está aquí en estos 2 versículos. En el asunto de las tinajas y donde dice el versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Estas tinajas de agua, como les digo, servían para la purificación de las personas. Eran tinajas que eran unas tinajas que servían y que estaban ahí arrumbadas, quizás ya estaban viejas, eran de piedra, y que solamente servían para este propósito. La enseñanza que tenemos aquí, en el que el Señor Jesús lleva el agua y los sirvientes llenan esas tinajas y les dice, llévenla ahora al maestresala, y en el versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio. Aquí es donde estuvo el milagro. Los sirvientes llenan las tinajas de agua, sacan, después de llenarlas hasta arriba, sacan un poco de lo que estaba ahí, se lo llevan al encargado, al maestresala, y el maestresala lo prueba y se da cuenta que es vino. Las tinajas es un tipo de nosotros y nuestras vidas. Nosotros somos como esas tinajas que están ahí representadas, que somos estos recipientes, quizás rotos, quizás no, quizás viejos, quizás no, sucios, etcétera. Nosotros somos esas tinajas y somos esos contenedores en los cuales el agua simboliza la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser llenados de esta agua en nuestra vida. Y cuando nosotros somos llenados y limpiados en nuestro interior por esta palabra y compartimos la palabra a alguien más que lo necesita, por eso dice más adelante el Evangelio, y de su interior correrán, ¿qué dice? No es otra cosa más que nosotros compartimos a los demás. Y se lo compartimos al sediento, se lo compartimos a alguien que necesita del Señor también. Nosotros somos llenados como estas tinajas, sucias, rotas, etcétera, parchadas, como sea, pero somos estos recipientes de la palabra de Dios. Y cuando sale la palabra de nuestra boca para poder compartir, como dice nuestro interior, entonces es donde viene esta transformación en el vino, que no es otra cosa más que el tipo del Espíritu Santo, que es el que transforma nuestra vida. Era prácticamente lo que más adelante le va a decir a Nicodemo, ¿no? Cuando dice nacer de nuevo, ¿se acuerdan? El capítulo 3, que lo vamos a ver la próxima semana, también aquí está representado en esta transformación, en la cual la palabra viene a nuestro corazón, nos limpia, transforma nuestra mente, tenemos este arrepentimiento y dejamos de hacer lo que veníamos haciendo, y el Espíritu Santo que está en nuestro interior hace esta transformación y hace ese milagro de transformar el agua en vino, y en nuestro corazón transformar nuestro interior de esta
naturaleza caída a esta nueva criatura. Eso era lo importante de este mensaje. Por eso no está mencionado absolutamente nada de lo de la fiesta que está alrededor, más que las tinajas y lo que pasó. El milagro estuvo en el momento en el que los sirvientes llenan y trasladan el agua para llevársela a alguien que lo necesitaba y se transforma en vino. Ahí está en nuestras vidas. Nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Cuando nos llenamos, nos limpiamos, esta palabra es lámpara a nuestro camino, ¿no? Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Y cuando nosotros compartimos la palabra, ahí viene el milagro, porque la palabra nunca regresa vacía. Siempre hay algo que hace, esta semilla que se sembró en el corazón de ustedes porque alguien les compartió también, es lo mismo que sucede. El Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas a través de la palabra del Señor, a través de esa agua que está representada. Si bien el milagro suple una necesidad en un momento de una celebración, se refiere más bien a esta transformación en nuestra vida, que constantemente el Señor Jesús lo va a estar enseñando en este Evangelio, por diferentes escenarios. Nos vamos a dar cuenta en el Evangelio de Juan, cuando ocurre un milagro siempre viene después el mensaje. Un milagro y el mensaje. Cuando la alimentación de los 5,000, después viene la palabra. Cuando el paralítico del estanque, también después viene el mensaje. Cuando sana a un ciego, o sea, siempre es así, se van a dar cuenta. Está el milagro y después viene el mensaje. En este caso, el Señor Jesucristo con esto inició su ministerio, con este milagro. Porque si bien dice en el versículo 9 que el maestresala no sabía de dónde venía, ¿no? Pero ojo, ahí también los que obedecieron, y viene la enseñanza, ¿quiénes son? Exacto. Los sirvientes no sabían ni por qué ni para qué. O sea, no tenía sentido llenar las tinajas porque ya estaba casi a finalizar la boda. Normalmente este es el momento en el que se acaba, si es que se va a acabar el vino. Por eso es que dice el maestresala, todos dan su mejor vino al principio, ¿tú por qué lo das al final? Quiere decir que ya no había, ya estaba avanzada la celebración y los sirvientes obedecieron. Obedecieron, llevaron, llenaron y después les dijo el Señor Jesús, ahora lleven, y llevaron y se lo llevaron al maestresala y el maestresala lo prueba y se da cuenta que es vino. En ese momento ellos también se dan cuenta, pero nunca cuestionan, simplemente obedecieron. Y a través de ellos es que también este milagro se hace realidad o se gesta, ¿no? Porque el Señor Jesús no se paró a llenar las tinajas, ni se paró tampoco a hacerlo. Hubo alguien que fue un vehículo, hubo alguien que fue un instrumento, ¿no? Y que lo único que tuvo que hacer es obedecer, ¿no? Más adelante vamos a ver de que al Señor no le importan los sacrificios, sino más bien la obediencia a su palabra. Y es lo que nosotros tenemos que entender y ver en este pasaje. Por eso les digo, vamos a ver el versículo 9, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio, versículo 10, y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense cómo dice el versículo 11, este principio de señales, el inicio del ministerio del Señor Jesucristo dice, hizo Jesús, dice, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Una vez más nos ubica Juan y nos pone el propósito de este pasaje o de esta lectura, y manifestó su gloria. Ese es el propósito, manifestó su gloria. Y es lo que está enfatizando Juan, la gloria del Señor. A través de este milagro. Y dice, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la primera vez en el Evangelio que se menciona que los discípulos creyeron en él. A pesar de que en el capítulo 1 vimos que cada quien declaró, ¿no? Y que dijo, este es el Mesías, este es el que dijo Moisés, tú eres el rey de los judíos. Vemos que aquí declara, o bueno, se escribe que fue la primera vez que los discípulos creyeron en Jesús. Muy bien. Terminamos aquí esta parte de la primera parte del capítulo número 2 y dice el versículo 12. Después de esto, dice, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ok, vamos a ver una vez más, si tienes por ahí la imagen, Mati, porfa.
Dice que descendieron a Capernaum. Recuerden que estaban de este lado y se pasaron para acá. Son como 20 kilómetros más o menos de Caná, que está por aquí, a Capernaum, que es puerto, que está a un lado aquí del mar de Galilea, que es de donde el Señor Jesucristo estableció su sede, digamos, de operaciones del ministerio, ¿no? Normalmente viajaba para acá, como vamos a ver ahorita, para las fiestas, y volvía a regresar a esta zona de Jerusalén, de Israel, que es el mar de Galilea. Este es el mar muerto. Dice que estuvieron ahí en Capernaum y sus hermanos, su mamá, sus hermanos y sus discípulos, ¿no? Evidentemente, cuando habla aquí de sus hermanos, ¿a quién se refiere? A sus hermanos de sangre. Así es, sus hermanos y sus hermanas, incluso vamos a ver un poquito más adelante que refiere la palabra. Y estuvieron allí no muchos días. Ahora sí, vamos a ver el versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien, vamos a ver otra vez el mapa, Mati, porfa. De Capernaum a Jerusalén, que está por aquí, son 194 kilómetros. Para hacernos una idea, de aquí a Tehuacán son un poquito más de 200, entonces, más o menos es la misma distancia que hay de Oaxaca a Tehuacán, 213 kilómetros, por ahí dice el Google, y también de Capernaum a Jerusalén son 194, 196 kilómetros, a pie, caminando. Entonces, cuando dice el versículo que viajó de aquí para allá, no fue que llegó mañana, ¿no? O sea, no, fue toda una travesía que pasaron, caminaron, etcétera. Tenían que atravesar aquí Samaria y Judea, ¿no? Vamos a ver después que cuando regresa y que se encuentra por aquí a la Samaritana, es por aquí que venía de regreso, ¿no? De este lado. Normalmente, fíjense, los judíos caminaban por esta parte de aquí atrás donde está Decápolis y llegaban a Jerusalén porque no se llevaban con los que estaban de este lado, ¿no? Con los samaritanos. Entonces pasaban por atrás del lado de Jordán. Por eso también es interesante en ese capítulo donde va a ver a la samaritana, Jesús se va de este lado y no regresa por donde ellos caminaban. Ok, seguimos entonces. Dice que estaba cerca la Pascua. Esto es algo también interesante porque la Pascua era una de las 3 fiestas de los judíos que eran muy importantes. Dice en Éxodo 23:14, si tienen por ahí el versículo, Éxodo 23:14. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta, ¿no? ¿Tienen por ahí? Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, que es la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura era cuando conmemoraban la salida de Israel de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando Moisés salió y que terminó con la última situación de que llegó el ángel y mató a los primogénitos de los egipcios, y donde estaba el dintel, que decían que tenía que poner la sangre en el dintel de la puerta de los judíos, y por ahí no iba a pasar el ángel de la muerte. Entonces salieron los judíos de Egipto y se celebraba a través de esta fiesta, de los panes sin levadura o de la Pascua. Dice, 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él salisteis de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Más o menos fue por el mes de marzo y abril se celebra esta fiesta de la Pascua, este mes de Abib. Había otra fiesta, dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus, dice aquí, de tus labores, que hayas sembrado en el campo, y la tercera dice, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Muy bien. ¿Cuántas veces tenían que subir? 3 veces. Ok, entonces esta era la primera, la fiesta de la Pascua, después era la fiesta del Pentecostés y finalmente era la fiesta de los tabernáculos, ¿no? De las primicias que dicen también. Entonces era una obligación para todos los varones ir en el mes de marzo y abril, o de Abib, dijeran ellos ahí, acudir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Tenían que ir sí o sí, dice varones.
y tenían, además, de donde estuvieran, tenían que llegar, ¿no? Llegaban de todos lados de las regiones, de por arriba, por Egipto, etcétera, tenían que caminar. Dice, y subió Jesús a Jerusalén, versículo 14, y halló, dice, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Esto es importante porque vamos a ver otro momento en la vida del misterio del Señor. Esto ya prácticamente era el final de su primer año. Este primer año ahí concluye. Recuerden que no es cronológicamente tanto los versículos. Dice que ahí fue a la fiesta, y en la fiesta se celebraba, como les digo, la conmemoración de la salida de Egipto, y tenían que llevar los judíos, los varones, su ofrenda, ¿no? Algún animalito, para poder llevarlo al templo. Pero había algunas personas que venían desde muy lejos, ¿no? Y pues ya no llevaban nada, y decían, pues allá en el templo compro, ¿no? Ya de rápido y de fácil. Fíjense cómo dice el versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua, dice, de los judíos. Y en Éxodo dice que era la Pascua del Señor. Entonces esto quiere decir que esta fiesta prácticamente ya estaba desvirtuada. Ya no era la Pascua del Señor, ya era la fiesta de ellos, como podían, como se hacía y cuando querían, ¿no? Ahí estaba. La cosa era llegar y cumplir toda una religión, ¿no? Ya no estaba el sentido por el cual el Señor instituyó quizás en ese momento esa fiesta, ¿no? Por eso es que dice en el versículo 14, dice, y halló, está hablando de Jesús, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Fíjense, había una situación curiosa. Cuando dice los cambistas, resulta que en ese momento Israel estaba conquistado ¿por quién? Por los romanos. Entonces la moneda que circulaba normalmente en todo el imperio romano, pues era una moneda romana con la imagen del César, efectivamente. Pero cuando ellos llegaban al templo, esa moneda no valía. Tenían que cambiar su moneda por monedas judías, para que entonces pudieran comprar el animalito que ellos querían. Y ahí es donde estaba el negocio y los cambistas. ¿Qué pasaba? Ellos llegaban y tenían que cambiar la moneda. Es como cuando llegan ahorita si van a un aeropuerto y llegan, pues allá hay donde dice Money in Exchange, tienes que cambiar tu moneda a la moneda del lugar donde estás llegando. Pero en ese momento los judíos que estaban ahí, los cambistas, eran los que ponían y tasaban el valor de la moneda. Entonces ahí es donde ellos hacían este negocio y prácticamente estafaban a sus propios hermanos, porque por una moneda le vendían más monedas del valor de la moneda judía, y lo tenían que cambiar sí o sí, o sea, no había otra, porque tenían que cumplir con lo que mandaba el Señor de ir a la fiesta, y si querían adquirir su animalito tenían que comprarlo. Entonces aquello era terriblemente un mercado. ¿Tienes por ahí otra imagen, Matthew, porfa? ¿Puedes avanzarla? Quiero nada más mostrarles otra. Este es un mapa, bueno, no sé si se nota bien, pero bueno, vamos a verlo. Este es el mapa de Jerusalén. No se nota mucho, pero bueno, esta es la zona del templo. Por aquí estaba la torre de Antonia, donde estaba Poncio. Por aquí estaba el aposento alto. Aquí está el estanque de Betsaida. Pon otra, Mati, porfa. Ok, bueno, esta ya es una toma un poquito más cercana del templo. Esto era el atrio. Estos eran los muros del atrio. Aquí estaba la torre de Antonia, que le digo, donde estaba Poncio. Y esto que está aquí al centro es el templo. Había otra construcción aquí, que este era el atrio de los gentiles, les decían, porque además no cualquiera podía pasar. Aquí estaba el atrio de los gentiles, este era el patio de las mujeres, y aquí era el atrio de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que hay una puerta de la Hermosa? Era por aquí. Y aquí está el templo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. No había nada ahí porque pues ya no estaba ni el arca ni nada, ¿no? Pero estaba representado. ¿Tienes la otra, Matthew, porfa? Esta es una maqueta de cómo estaba hecho el templo de Jerusalén. Tenía sus puertas, ¿se acuerdan que estaba la muralla que daba la vuelta? Estaba la puerta de la oveja, la puerta de no sé qué, donde entraban. Este es el atrio.
Y aquí es donde el Señor Jesús vino a este pasaje donde estaba lleno de animales, de las mesas, y prácticamente era un mercado. Para ellos se supone que esta fiesta o que esta situación era una cuestión solemne, era un espacio de recogimiento, se supone. Aquí es donde está el atrio de las mujeres, este elemento es donde está el templo. Y aquí es donde está el lugar santo y el lugar santísimo, y ahí es donde está el velo que dice que cuando el Señor resucitó se rasgó, ¿se acuerdan? Estaba aquí adentro. Aquí sí no podían pasar, y aquí menos, porque este era el de los sacerdotes. ¿Se acuerdan que ellos tenían que sacrificar una vez al año un cordero para la purificación de los pecados del pueblo? ¿Se acuerdan? Que lo instituyeron cuando estaba el tabernáculo de Moisés. Que dicho sea de paso, esto ya era esto ya era el segundo templo, el primer templo de Salomón ya no estaba. Entonces, estando aquí, es donde se hacía toda esta actividad. Ahora sí, vamos a ver nuestro texto. Dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, normalmente este texto también se interpreta como diciendo el Señor se enojó, ¿no? Y se violentó y e hizo cosas que no deberían hacerse, y no es eso en realidad. Fíjense, vamos a ver cómo dice el versículo 15. ¿Qué dice que hizo? Y haciendo un azote de cuerdas. Cuando Jesús llega al templo y dice que halló y vio a todo esto, el Señor agarró y empezó a hacer su azote de cuerdas, que era una vara con como si fuera de un mecate, y le empezó a hacer, ¿no? Y empezó a ver para acá, ¿no? Y empezó a ver para allá, y lo empezó a hacer. Y en realidad el Señor no reaccionó de forma intempestiva. Cuando dice que hizo el azote de cuerdas, o sea, no es que lo armó y lo hizo tres, no. Quiere decir que empezó a ver la situación que estaba viendo, y lo que hizo posteriormente fue por lo que analizó que lo que estaba viendo. Fue para mejorar las cosas. Por eso es que dice ahí, y echó fuera del templo, ¿a quién? A todos. Ya vimos cómo era el templo, ¿no? Imagínense para que el Señor echara fuera del templo a todos, a todos, a todos, a todos. Dice a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Imagínense esta escena de todos los animales corriendo, con todos los bueyes, pasando donde estaban los cambistas, las monedas tiradas, todo lo que estaba ahí, ¿no? Fue una escena que en realidad demostraba lo que el celo del Señor que tenía, que vamos a ver más adelante, ¿no? Que no lo hizo de forma intempestiva porque se tardó un ratito de tiempo haciendo la cuerda y viendo, voy a empezar por aquí, ¿no? Así casi. ¿Por qué? Vamos a ver el versículo 16. Dice, 16 y 17, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces dice, se acordaron, dice aquí, sus discípulos, de que está escrito, el celo de tu casa me devora o me consume, dice la palabra. Fíjense, normalmente, si alguien entra y hace eso, ¿qué sucede? Pues lo arrestan, ¿no? O sea, no puede llegar alguien a hacer un disturbio a un lugar público para ellos, ¿no? Y sobre todo, violentar lo que supuestamente era una fiesta solemne. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que las personas o los judíos que llegaban a la fiesta evidentemente se sentían robados, estafados, se sentían traicionados. Y cuando el Señor Jesús hace esto, pues nadie lo acusa porque estaban de acuerdo con él por lo que estaba pasando en ese lugar. La fiesta se había tergiversado por completo, era una fiesta en lugar solemne, vacía, sin sentido, religiosa, ¿no? Y sin ningún sentido de espiritualidad hacia lo que significaba, digamos, este sacrificio. Y ahora regresamos una vez más a nuestro tiempo. Es también lo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos cumplir quizás con algunas situaciones, ojo, ya siendo cristianos, ya siendo hijos de Dios. Venir a la iglesia está muy bien, etcétera, pero debemos de entender por qué lo hacemos y a quién venimos a adorar. Aquí no venimos a perder el tiempo, ¿verdad? Es más,
No hay mejor lugar a esta hora en esta ciudad, en este momento, que aquí, bueno, en todas las congregaciones, ¿no? Donde pueden estar escuchando la palabra del Señor. Pero debemos estar nosotros entendidos de a dónde estamos y a quién adoramos y por qué lo adoramos, ¿no? Porque nos puede pasar lo que le pasaba ya a estos amigos en este momento. Simplemente llegaban por cumplir, pues, ¿no? Llegaba corriendo el varón judío para llegar porque era un mandamiento, y llegaba, sacaba sus monedas, e incluso había personas que se dedicaban a crecer a los animalitos para que en ese momento que llegara el judío que se le hizo tarde, lo comprara, pues, ¿no? Y llegaba, lo compraba, llegaba y pum, ahí lo sacrificaban y decía, ya sacrifiqué mi paloma, ya sacrifiqué mi buey, ya sacrifiqué mi oveja, pero no entendió por qué lo hizo, pues, ¿no? O por qué era para él ese momento en el cual tenían que, según su tradición o su fiesta, recordar que el Señor los había sacado de Egipto una vez más, del mundo a lo espiritual. Egipto representa para nosotros esa vida antigua. Eso representa para nosotros. Dios sacó nuestra vida de Egipto, del desierto, de no conocer al Señor, y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Del viejo hombre al nuevo hombre, de la vieja criatura a la nueva criatura. Una vez más está la enseñanza, como el odre viejo con el agua al vino nuevo, ¿no? Esta es la enseñanza para nuestra vida. Por eso les digo, en todos estos momentos en los cuales la cultura judía hace estas cosas o hace estos ciertos ritos, no es que nosotros tengamos que repetir, digamos, estas situaciones que hacen ellos como rito. No, es entender por qué lo estaban haciendo y lo que representa para nosotros. Para ellos era cumplir la ley de Moisés, pero para nosotros es la gracia del Señor en nuestra vida. Por eso es que estamos aquí, por su puritita gracia y puritita misericordia. Y no debemos de olvidarnos de eso en toda nuestra vida, porque podemos correr el riesgo de que nos suceda lo que les sucedía a ellos. Por eso es que el Señor Jesús dijo, a ver, esto no es así. Por eso es que dice, no quiero que dice a los que vendían, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, o dice casa de ladrones, dice, ¿no? En los otros versículos, no en otras versiones, perdón. Porque ese no era el enfoque. Y ese es el mensaje. ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿Venimos porque ya somos cristianos de hace un año, 5, 10, 15, 20 años? ¿O es porque el Señor que está en tu corazón es el Señor de tu vida, es el Señor de tu familia, es el Señor de tu casa, el Señor de tu trabajo, de tus finanzas? Y a ese Señor, por agradecimiento en tu corazón, vienes a alabarle todos los domingos. Ese es el sentido. Por eso es que no debe de pesarnos o no debe de ser difícil para nosotros venir aquí. Al contrario, cuando hay personas que sirven en un ministerio, lo sirven por agradecimiento en el corazón de lo que Dios hizo en su vida, por lo que hizo en su corazón y por lo que está haciendo en su familia y por lo que va a seguir haciendo y por las generaciones que vienen. Es eso lo que está en el corazón. Porque en el momento en el que perdemos ese enfoque, se vuelve lo que le pasó a estos amigos. Simplemente llegaban, cambiaban, sacrificaban y se iban, ¿no? Y después tenían que regresar para el Pentecostés y luego para el de Tabernáculos, y eran pura apariencia. Pura apariencia eran estos amigos. Dice, versículo 17, entonces dice, se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me devora. Este está en el Salmo 69, versículo 9. Versículo 18, aquí es lo que yo les comentaba. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? No lo arrestaron, no se lo llevaron, simplemente le cuestionaron y le dijeron, a ver, ¿y tú por qué? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad? ¿O quién te da a ti, digamos, ¿no?, la facultad de poder venir y decir todo esto que estás diciendo, que no hacer casa de mi padre un mercado, y que lo hicieron casa de ladrones? ¿Por qué? Dice que los judíos. ¿Qué judíos? Pues evidentemente a los cuales estaba afectando en sus intereses, que esos judíos eran los que estaban haciendo ahí el negocio con sus hermanos. Lo cuestionaron todavía de forma, pues hipócrita, podríamos decir, ¿no? Porque ellos tampoco estaban haciendo algo bueno, por lo que estaban aprovechándose de la fiesta. Y dice el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días
lo levantaré. Versículo 20, dijeron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. 21, pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando el Señor se para enfrente de estos judíos y les dice, destruid este templo, esta palabra destruir es una palabra que significa desunir o aflojar, y la palabra templo, que es naos, significa al santuario interior. Desde el momento en el que le está hablando el Señor a ellos, les está hablando de sí mismo, no del templo que ellos dicen lleva 46 años, dice el versículo 20, dice, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. No se refería al templo físico, se refería al templo de su cuerpo, hablando de la resurrección y de la redención que iba a haber en él mismo, ¿no? Por eso dice, en 3 días lo edificaré. Finalmente, como dato histórico, el templo del que estaban hablando ellos, los romanos, en el 70 después de Cristo lo destruyeron. Ese sí, para ahí, a ese momento lo destruyeron. Y lo único que queda es el muro de los lamentos que está ahí en Jerusalén y que van y que se acercan a él, ¿no? Pero el Señor Jesús no se refería a eso, se refería al templo de su cuerpo, a su muerte y a su resurrección. Constantemente vemos en el libro de Juan esta referencia de redención, de ver cómo el Señor sacrifica y a través de su sacrificio nosotros podemos pasar de las tinieblas a la luz. En cada uno de los pasajes que vamos a ir viendo está la enseñanza. Dice, versículo, vamos a leer más adelante, versículo 22. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Fíjense cómo los discípulos, también es algo interesante de ver, no estaban en realidad como muy ciertos de como para dónde y para qué. Vimos unos versículos atrás donde dice que creyeron en él, ¿no? La primera vez que dice que creyeron. Pero aquí dice otra vez, dice, y creyeron a la Escritura. O sea que los discípulos tampoco entendieron en ese momento a qué se refería cuando dijo que en 3 días. Cuando resucitó dijeron, con razón les dijo hace 3 años cuando estábamos en el templo que en 3 días, entonces, y dice, y creyeron en la Escritura, ¿no? Los discípulos también iban caminando con el Señor, iban aprendiendo también, era un proceso para ellos, ¿no? Poco a poco. Y vamos a ver en el transcurso del libro, cómo cada uno de ellos fue cambiando y tuvo diferentes finales, ¿no? Dependiendo de la maduración espiritual que tuvieron todos y cada uno de ellos, ¿no? Bueno, lo vamos a ver en su momento. Dice versículo 23, 24 y 25 para poder cerrar nuestro capítulo. Dice, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque conocía a todos, dice, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había, dice, en el hombre. Muy bien. Es importante aquí también tenemos otra enseñanza que desafía, digamos, nuestro enfoque ahorita, porque dice que mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿al qué? Al ver las señales. Es imposible que no pudieran creer viendo las señales, o sea, está hablando de milagros. No están descritos específicamente qué, pero cuando dice Juan que viendo las señales también se refirió en el versículo 11 de nuestro capítulo, cuando dice en este inicio de señales, ¿se acuerdan? Con el agua y el vino. O sea, eran milagros. Y es imposible que la gente al ver los milagros pues no creyera, pues era una evidencia física de lo que estaba pasando. Ya no era fe, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que ves algo, ya no es fe. ¿Por qué? Porque lo conoces, ya es conocimiento, no es fe. Ya lo estás viendo. Bienaventurados los que sin ver creyeron, dice el Señor. Todos esos estaban viendo los milagros, por eso dice que creyeron. Y vemos ahora en el versículo 24, dice, pero Jesús mismo dice, no se fiaba o no confiaba de ellos. ¿Por qué? Dice aquí, porque conocía, ¿a quién conocía? Ok, ¿Jesús nos conoce entonces aquí a todos? Ok, conoce nuestro corazón. Y Él sabe por qué estamos aquí. Y esa es la pregunta. ¿En qué hemos creído nosotros? ¿En los milagros del Señor
o en el Señor de los milagros? En los milagros del Señor. ¿Qué nos tiene aquí? ¿El milagro del Señor o el Señor de los milagros? El Señor de los milagros. Eso es lo que debemos también tener muy claro en nuestro corazón. Debemos de estar seguros por qué estamos aquí, quién nos trajo aquí y el motivo por el cual venimos a adorar. No me voy a cansar de repetirles porque es algo que está aquí está en estos versículos. Dice que el Señor no se fiaba de ellos y dice el último versículo de nuestro capítulo: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿No? El Señor nos conoce perfectamente. No hay nada desnudo delante, todo está desnudo, delante de Él. Nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros podemos venir aquí, poner una sonrisa, etcétera, pero Dios sabe lo que estamos pasando en este momento en nuestro corazón. Lo que estamos sufriendo, lo que vamos a pasar, lo que tenemos que tomar una decisión, no sabemos qué hacer, no lo sé, Dios lo sabe. También conoce a las personas que están aquí o que en un momento han venido y que ya no están porque quizás no llegaron con un corazón contrito y humillado. Hay personas que se les comparte del Evangelio, yo he visto varias, se les comparte del Evangelio, reciben el milagro y se van. ¿Ya? Y para ellos el Señor Jesús y su palabra es un mejoral, ¿no? Y de repente cuando aprieta la cosa ya, ahí vienen de regreso, ¿no? ¿Y por qué vienen de regreso? Pues porque aquí se fue cuando el Señor limpió su corazón, su palabra, etcétera, pero no hubo un compromiso de nuestra parte o de nuestro corazón para con el Señor. El Señor está aquí, siempre va a estar aquí. Por eso es que yo les digo, Moisés dio la ley, pero el Señor nos dio la gracia. Este es un tiempo de gracia que tenemos. Todavía estamos en el tiempo de los hechos en el cual está el Señor hablando al mundo, ¿no? Y es el tiempo de la gracia para el arrepentimiento. Va a llegar el momento en el que esto se va a acabar, el tiempo en el cual el Señor venga, no sabemos cuándo, pero en lo que eso sucede está este tiempo de gracia. Y por eso estamos aquí. Entonces, es importante que podamos analizar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que dice aquí este versículo. Si dice el Señor que no tiene necesidad que les den testimonio de nosotros, del hombre, dice, porque dice aquí al final, porque Él sabía lo que había, lo que dice aquí esa traducción, lo que está en el interior, lo que está en nuestro corazón. No hay manera de que nosotros podemos quizás engañar o hacer ver al pastor de que estamos bien, ¿no? A los edecanes, etcétera, pero a Dios no. Y tampoco es cosa de venir aquí a juzgar o a poner aquí delante las cosas que cada quien pasa, no. Esto es personal, esto es de cada quien. Y la enseñanza así lo dice. Por eso es que ciertamente, dice, creyeron en Él, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, que al final de su ministerio, antes de que lo crucificaran y le pegaran, 8 días antes estaban recibiéndole con palmas, los mismos que lo recibieron así, después lo crucificaron. O sea, no había una fe salvadora en su corazón, una fe de arrepentimiento en la cual pudiera ser genuina para con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor sabía que a pesar de lo que hacía, como yo les digo, Juan siempre menciona las fiestas. Estaba aquí, por eso es que dice el versículo 23, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eran 7 días de esta fiesta de la Pascua, lo vimos en Éxodo. Mientras estaba, hizo una serie de milagros el Señor Jesucristo. Pero en realidad, Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Para terminar, quiero por favor que regresemos a nuestro versículo. El versículo 10, perdón. Vamos a, para terminar, regresar al versículo 10. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ya han bebido muchos entonces el inferior, pero tú has reservado, dice, el buen vino hasta ahora. Este versículo, como yo les comentaba, es esta parte de la enseñanza de nuestro capítulo, que son 25 versículos. Dice que el maestresala le dice al novio, ¿no?
ya manda a llamar al novio y le dice: ¿por qué has servido este vino hasta el final? Se sirve primero el bueno, y tú hasta el final, dice al final del versículo, tú has reservado el buen vino, dice, hasta ahora. Como yo les comentaba, este buen vino, cuando dice que hasta el final lo sirvió, se refiere al tipo o a la esencia del Espíritu Santo. Ese buen vino es el que tiene que estar en nuestro corazón. El buen vino se refiere a la acción transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Después de que viene la palabra y entra en nuestra mente y nos lava, la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón es la que nos transforma. No es nuestra mente, no son nuestras fuerzas, no son nuestras ganas, es nuestra obediencia a esta palabra. Y esta palabra es el buen vino que tiene que estar en nuestro corazón. Por eso yo les decía, es una imagen, es tan importante esta palabra vino, que es representada como el Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Este buen vino, como les digo, es el Espíritu Santo que ha sido sellado en nuestra alma y en nuestro interior para hacer este cambio. Y ahí es donde está la esencia, es la transformación y la purificación en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a transformar? A través del sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a purificar? A través de su palabra. Si hay un mensaje en este capítulo 2 a través de estos dos pasajes, las bodas y la purificación, es este. Es la transformación y la purificación de nuestras vidas. Y fíjense, y parece que está narrando una fiesta, ¿no? Y parece que está narrando un evento un poco violento dentro del templo, ¿no? Y en realidad se está refiriendo a la transformación de nuestra alma, en nuestro ser interior, y al compromiso que debemos tener nosotros con el Señor Jesucristo. No perdernos, no ser por una costumbre, ¿no? La justificación en nuestra vida es diaria, todos los días, todos los días, todos los días. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón es el que hace esta obra. Y la sigue haciendo, la sigue haciendo hasta llevarnos hasta la estatura de este varón perfecto y que podamos irnos con el Señor completos. Muy bien. Vamos a orar nuestros ojos. Señor, te agradecemos muchísimo, Padre, tu palabra en esta mañana. Sabemos que es un mensaje que tú has dado para nosotros y que lo pones ahí para que podamos guardarlo en nuestro corazón. Yo te quiero pedir por la vida de mis hermanos, Señor, que este sello, Señor, esté en su corazón, que este buen vino, Señor, que representa el Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, siempre esté ahí, Señor. Que tu palabra, Señor, abunde y rebose en nuestro corazón, que nos limpie, Padre, y que purifique nuestra vida, nuestra alma, Señor, y que podamos seguir caminando siempre, Señor, a tu presencia. Te necesitamos, Señor, todos los días de nuestra vida. No queremos soltarte, Señor, porque dependemos de ti. No permitas, Señor, que nos desviemos, que no sé, las actividades, Señor, que los problemas nos desvíen la mirada, Señor, de lo más importante que eres tú, Señor. Que no haya una costumbre, Señor, y mucho menos que se vuelva una religiosidad, Señor. Que la conciencia en nuestro corazón sea tierna para escuchar tu voz todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, para que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre Dios, Señor, este primer amor por el cual, Señor, hemos llegado a tu palabra. Porque como dice, Señor, tú nos atrajiste primero a ti, no nosotros, Señor, con estos lazos de amor que fue a través de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos que tú nos guardes, nos guíes y bendigas nuestra vida, Señor. Nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia, Señor. En tus manos estamos. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com.
en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.